Bienvenidos a Un hogar lejos de aquí, un podcast que habla acerca de los aspectos que considerar al moverse al extranjero, por un periodo largo o indefinido. En este episodio voy a hablar acerca de trabajar en el extranjero. Y dentro de esto voy a hablar de tres aspectos. El primero es la especialización a nivel mundial. El segundo es multiculturalidad e inclusividad. Y por último voy a hablar acerca de comunicarse con otros. Bueno, respecto a la especialización a nivel mundial, una de las primeras cosas que hay que saber es que distintos países o instituciones, bueno, puede ser tanto por razones históricas o geográficas o muchas otras cosas, se produce que tienen ciertas ventajas competitivas con respecto a otros países o a otras instituciones. Entonces, esto en parte lleva a que se produzca una concentración de conocimiento o de trabajos respecto a un cierto aspecto o área en una zona geográfica limitada. Y bueno, eso tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de Chile, Chile naturalmente tiene ventajas competitivas con respecto a la producción de cobre, por ejemplo. Entonces, ¿qué se produce? Como ya se da naturalmente esta ventaja, el proceso de extracción es algo que se hace ahí en Chile, entonces hay mucha especialización, tanto de las personas con respecto a este tipo de procesos. Entonces hay mucho conocimiento y muchos expertos con respecto al tema de, por ejemplo, de minería y extracción de cobre o todo eso, se encuentran en Chile. Es decir, no están todos ahí, pero hay una concentración de ese conocimiento ahí. Por ejemplo, lo mismo se puede decir de un ejemplo más general, podría ser de Suiza, que tiene una especialización con respecto a la producción de relojes análogos, donde se sabe que se produce de buena calidad y esto a lo mejor tiene que ver con aspectos históricos. Entonces uno ya sabe de que ahí también se produce una concentración de conocimiento de cómo producir este tipo de producto en ese lugar. Bueno, ¿a qué lleva eso? Es que si realmente uno quiere involucrarse en esa área, aprender de esos conocimientos, lo mejor es ir a esos lugares, ir a esos lugares donde están estos polos de conocimiento, donde uno puede especializarse con respecto a eso y uno puede aprender directamente de las personas, de los expertos, ¿sí? Y con respecto a eso también, otra cosa que ya tenemos estos polos de concentración, cómo se van a crear nuevos expertos, cómo van a crecer estos expertos. Y eso ahí tiene que ver con la forma de comunicación. Bueno, ahora hay muchas formas de comunicación digital, se puede hacer mucho a distancia, pero eso no necesariamente cubre todo la información que uno quiere transmitir a otra persona. Por ejemplo, cuando son temas de interés general, a lo mejor es posible escribir un libro, dar charlas, dar, no sé, cursos, workshops, que incluso pueden ser digitales, entonces uno ya no necesita viajar al lugar donde están los expertos para aprender estos temas. Pero hay otro tipo de información que no necesariamente se aprende de esta manera. Porque, por ejemplo, cuando uno quiere usar un equipo que es muy especializado, entonces que no está, por ejemplo, en cualquier parte, sino que tienes que ir a donde está este equipo que es muy caro de usar y que no lo puedes usar desde otro lado, sino que tienes que ir físicamente a donde están los expertos, donde está el equipo y solamente puedes aprender ahí cómo usarlo, ese es un caso puntual. Entonces eso te limita de que tienes que ir donde están los expertos, tienes que ir a aprender con respecto con ellos, aunque igual también puede que a lo mejor hayan libros y todo eso para aprender. Otra razón por la cual uno necesita viajar a donde están estos polos de conocimiento es porque la información a transmitir es mucha. Entonces, cuando la información a transmitir que tiene que traspasarse de una persona a otra es tanta y las personas que quieren aprender no son tantas. Entonces, por ejemplo,
Si el tema es muy especializado, entonces ya, por ejemplo, escribir un libro va a ser un gran esfuerzo de parte de la persona que quiere enseñar, y a lo mejor las personas que quieren aprender son 4 o 5 en el mundo. Entonces, no, tal vez no es la forma más eficiente de traspasar ese conocimiento de una persona a otra. Entonces ahí tiene, lo mejor es ir uno a uno, uno va a interactuar con el experto directamente y va aprendiendo ese conocimiento de esta persona ahí mismo. Bueno, la otra razón por la que también uno tenga que ir físicamente a otro lugar a aprender estos conocimientos puede ser porque hay grupos cerrados. Eso quiere decir de que aprender esta información no, por distintas razones, no es bueno o no, las instituciones que la tienen este conocimiento no están tan dispuestas a compartirla con todo el resto del mundo. Por ejemplo, esto se da mucho en el caso de instituciones que compiten unas con otras. Puede ser, por ejemplo, instituciones que compiten por fondos de investigación que son grandes. Entonces, el conocimiento que yo tengo de cómo ganar estas becas competitivas o estos recursos competitivos, a lo mejor quiero mantener ese conocimiento mí, para mi institución, dentro de mi institución, sin tener que divulgarlo tanto, para poder tener un poco una ventaja competitiva. Eso también se puede dar, por ejemplo, en empresas que desarrollan alta tecnología y donde la información que uno sabe de, no sé, un producto nuevo, innovaciones nuevas, a lo mejor si yo estoy desarrollando ese producto y tengo una idea nueva, no quiero a lo mejor que mi competidor también lo sepa porque va a quitarme esa ventaja competitiva que yo tengo respecto al resto de los competidores. Entonces, esta información se mueve en grupos cerrados. ¿Y con cuál es la forma de aprender esa información? Es uno unirse a uno de estos grupos cerrados donde uno aprende esta información. De esa manera uno crece y se transforma en un experto en esta área de conocimiento. Así que bueno, eso es un poco lo que lleva a lo que tiene que ver con la especialización a nivel mundial y cómo estos polos de creación de conocimiento y la concentración de un momento ocurre y cómo los flujos de cómo fluye la información entre estos expertos y polos de información hacia el resto de la gente puede darse. Y lo que te puede llevar a que tú tengas que moverte a otro país para tener que aprender estos conocimientos. El siguiente aspecto que quiero hablar es acerca de multiculturalidad e inclusividad. Bueno, cuando uno trabaja en el extranjero o cuando está en institución en el extranjero, tal como uno es extranjero en este país o en esta institución, también se puede dar el caso de que hayan muchas otras personas de que vengan de otras culturas. Lo que pasa en estas instituciones que son un poco más multiculturales es que para ellos es muy importante que las personas interactúen de manera eficiente, efectiva, sin problemas. Y un aspecto que interesa ahí es el tema de tolerancia y sensibilidad cultural. Porque si bien yo crecí, me desarrollé en un ambiente que uno sabe comunicarse, por ejemplo, con sus propios compatriotas o con gente que son culturalmente más parecidos a lo que a uno. También en estos lugares que son un poco más multiculturales, uno tiene o interactúa con personas de otras culturas. Y ahí viene un tema de que uno tiene que no solo tratar de comportarse, o como yo creo que me comporto y lo que digo, sino que también es cómo las otras personas perciben esas acciones. Y, por ejemplo, uno en general, estas instituciones multiculturales tratan de entrenar un poco a la gente con respecto a estos temas. Puede ser temas de tolerancia y sensibilidad cultural, también pueden haber aspectos religiosos, aspectos de género, raciales también, de aspectos raciales, y lo que se llama también diversidad funcional e inclusividad en general. Es decir, de que uno
al comunicarse y en tu forma de actuar, en lo que haces. Uno puede hacerlo de manera normal, sin afectar o sin herir alguna sensibilidad que otra persona puede tener, tanto simplemente por ignorancia, porque yo no sé, no sabía de que eso era un tema sensible para esa otra persona o para esa otra cultura. Entonces, ahí viene un tema de que es importante tener esta tolerancia y esta sensibilidad cultural, porque uno cuando ya empieza a desenvolverse en otra cultura, tiene que aprender, hay muchas cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Por ejemplo, aquí voy a mencionar dos en particular. Uno tiene que ver con el tema de espacio personal y las formas de saludar. Con respecto a los espacios personales, el espacio personal, por ejemplo, tiene que ver, se puede decir que es cuando, cuál es la distancia en la que yo creo que si la otra persona se acerca a mí, está muy cerca. Está como en un espacio privado mío, hay un espacio, una distancia que yo digo, no, ya está muy cerca, esto muy personal. Entonces, este es el espacio personal. Y ese espacio personal no es universal, es decir, hay culturas que quieren que ese espacio personal sea un poco más distante, otros que sean un poco más cerca. Y estas diferencias con respecto al espacio personal varían de cultura a cultura. Y uno tiene que ir aprendiendo cuál es el espacio personal que hace que las otras personas se sientan cómodas, que también yo me sienta cómodo y, por ejemplo, pueden determinar cosas simples, simplemente qué tan lejos cuando hablo con otra persona, qué tan lejos tengo que estar, qué interacciones puedo tener. Si está bien, lo puedo saludar de mano, le puedo dar un abrazo, o tengo que mantenerme a distancia y hacer solamente un gesto a distancia y cosas así. Otra razón que, por ejemplo, cuando uno ya trabaja en empresa y ya hay ascensores, es cuando dice que el ascensor está lleno. Por mucho que el ascensor diga una capacidad de, no sé, 8 personas, para ciertas culturas, ese ascensor de 8 personas, si entran 4, ya las personas se sienten incómodas con lo cercano que tengan que estar con estas personas en una situación normal. Y eso tiene que ver con aprender cuál es el espacio personal, en la cultura en que estás. Y el otro aspecto que quiero hablar es las formas de saludar, cómo pueden ser diferentes. En este sentido, por ejemplo, es común en Latinoamérica, creo que es un poco general, de que la forma de saludar, por ejemplo, yo cuando en Chile, cuando presentan a otra persona, es natural de que si la persona es un hombre, o le das la mano, o a lo mejor un abrazo cercano, dependiendo del contexto. Y si es una mujer también, dependiendo del contexto, le puedes dar la mano o le puedes dar un beso en la mejilla, dependiendo del contexto. Pero en otras culturas no es así. A lo mejor lo normal es que no se den la mano o que se da lo más cercano que puede estar la otra persona es dar la mano y, por ejemplo, un abrazo a lo mejor no sería considerado que es muy cercano, demasiado. Y un beso en la mejilla también puede que sea considerado muy cercano, pero todo depende de la diferencia entre las culturas. Y otro aspecto es que, bueno, eso tiene que ver, esa forma de diferencia en saludar, tiene que ver con tu contexto, con cercanía con la otra persona y con, por ejemplo, en ese caso el género, si es hombre o mujer. Pero pueden haber otros aspectos que hacen variar la forma en que uno saluda. Por ejemplo, en una empresa puede ser de que la jerarquía de la persona que estoy saludando afecte cómo lo saludo. También puede ser la edad. Es decir, la persona es mayor que yo o menor que yo, va a cambiar la forma de saludarlo. Y bueno, así pueden haber otros aspectos que influencian cómo cambia la forma de saludar al otro y qué es aceptable o no al saludar a otras personas. Bueno, y con respecto a desenvolverse a otra cultura, hay muchas otras cosas que van cambiando. Por ejemplo, si cuando entra a una casa te saca uno los zapatos al entrar y bueno, y cosas así. Pero así hay tantos aspectos que uno los va a ir aprendiendo cuando está en esa cultura, cuando se está desenvolviendo en esa cultura y que solamente yo creo que los vas a aprender cuando estás ahí.
pero lo importante es que uno esté atento, observe todo lo que pasa alrededor y trate de estar atento a este tipo de aspectos culturales, tanto en la cultura local o con las personas que tú interactúas en este otro país. El tercer aspecto que quiero hablar en este episodio es acerca comunicarse con otros. Cuando uno interactúa, bueno, esto tiene que ver con interactuar con otras personas y una de las cosas que interesa ahí es la forma de comunicar. En el sentido, por ejemplo, de si yo quiero entregar un mensaje a otra persona y cómo lo va a percibir esta otra persona. Tiene un poco que ver con diferencias culturales también, pero esto es más específico en el sentido, vamos a poner un ejemplo hipotético, de que tengo una jefa que es de otra cultura y yo entré en un trabajo y el trabajo a lo mejor no estaba bien hecho, había cosas que hay que mejorar. Entonces, dependiendo de la forma en que la otra persona comunique el mensaje, de decirte, oye, este trabajo está mal, no está bien hecho, y que lo tiene que mejorar pronto, o tiene que arreglarlo ahora ya, inmediatamente. Dependiendo de las culturas, te lo pueden decir de forma distinta. Por ejemplo, hay culturas que tratan de ser, ¿cómo podría decirlo?, hablan de una manera políticamente correcta, donde pueden usar mucha estrategia para decirte la cosa de forma más suave. Por ejemplo, te pueden decir, oh, qué bien, muy bien tu trabajo, me gustó, me gustaron estas cosas, pero a lo mejor hay algunas áreas que podrías mejorar, como por ejemplo esto, esto, esto. Y bueno, si uno lo lee, lo que te quiso decir es, tienes que mejorar estas áreas aquí y te menciono específicamente qué hacer. Pero si tú no, otro jefe a lo mejor, en otra situación, esta misma jefa te puede decir, ¿sabes qué? Todo esto está malo, tienes que hacer esto de nuevo, arregla estas cosas aquí y envíamelo mañana mismo. Y la forma, a lo mejor, este mensaje es un poco más directo, se puede percibir un poco más agresivo, pero dependiendo de la cultura de quien recibe el mensaje y de quien emite el mensaje, uno tiene que adaptar un poco y entender los mensajes, porque te puede dar el caso de que te toque una jefa que te dice las cosas más suaves o otro jefe que pues, te dice las cosas de forma más firme. Y lo cual tú, independiente, esta persona tiene la experiencia, te dice qué tú tienes que hacer y tú tienes que ser capaz de entender estos dos tipos de mensajes y llegar al resultado final, que es arreglar tu trabajo y hacerlo de manera correcta. Pero estas formas de comunicación, de cómo se dicen las cosas, tiene uno que ser un poco más, entender mejor. Porque, especialmente en lo laboral, si tú no percibes la urgencia, importancia o incluso el mensaje mismo, te puede afectar en la forma de trabajar. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si tu jefe te dice algo de forma más políticamente correcta, lo ideal es que no te quedes con el mensaje de que me felicitó porque hice mi trabajo bien. No, sino que lo que me está diciendo realmente es que hay estas cosas que hay que hacerlas de nuevo. Pero en el otro mensaje te lo dicen más fuerte y tú dices, oh, como me dice esta persona que está todo mal, si yo hice bien, hice un buen trabajo en estas cosas, estas otras cosas estaban bien hechas. Y ahí uno tiene que un poco tener en cuenta la cultura o la forma de comunicación o algún otro aspecto de la persona que está entregando el mensaje. Y cuando a ti te toca entregar un mensaje, también tienes que adaptar un poco el mensaje a la persona que lo está recibiendo para que lo reciba bien y lo entienda también, que es lo importante. Así que en ese sentido, aprender a comunicarse adecuadamente, no solo en temas fáciles o temas más simples como es comunicar cosas que hacer, sino que también cuando hay que entregar mensajes un poco más difíciles, especialmente con respecto a dar feedback, de entregar un mensaje, de decirle a otra persona, tienes que mejorar estos aspectos, porque es importante que la otra persona siga motivada para seguir trabajando
pero también uno quiere que mejore. Así que aprender a comunicarse es súper importante, especialmente si tú tienes gente a cargo. Y en el caso si tú estás recibiendo instrucciones o a ti te están dando este feedback, saber interpretarlo de manera correcta, con la intención que se quiso dar, y no tomárselo personal si es que es el caso, o de entender el mensaje si es que el mensaje fue dado de una forma más suave. Bueno, eso. Resumiendo, en este episodio hablamos acerca de trabajar en el extranjero, donde tocamos temas como la especialización a nivel mundial. Hablamos también acerca de multiculturalidad e inclusividad y también acerca de comunicarse con otros. Gracias por escuchar este episodio del podcast Un hogar lejos de aquí. El contenido del podcast está basado en el libro Un hogar lejos de aquí, aspectos que considerar al emigrar, escrito por mí, Ramón Delgado. No olviden suscribirse al podcast y seguirnos en las redes sociales. Un abrazo grande.